Señor les bendiga, hermanos. Para mí es un privilegio estar con ustedes compartiendo este tema. Y espero que sea un tiempo provechoso, un tiempo para compartir, para reflexionar. Para los que aún no me conocen, yo soy Diego Villarroel. Estoy llamando a un hermano porque tiene que desbloquearme aquí un aparato. Soy pastor de la iglesia presbiteriana en Concepción. Soy casado, tengo una pequeña de 1 año, casi 10 meses. Y también orgulloso director de Misión Reforma. Listo. ¿Puedes ayudarme con la clave? Por favor. Gracias. Bien, ahora sí, gracias aquí. Vamos a comenzar con nuestro tema, segundo de este retiro, de este encuentro presbiterial, desarrollando el presbiterianismo. Y antes que todo quisiera hacer una muy breve reflexión acerca de lo que significa el presbiterianismo en el mundo, que respecto a nuestra propia realidad es bastante paradojal, porque en la realidad chilena, ser presbiteriano es participar de una denominación bastante pequeña en comparación con las otras muchas denominaciones evangélicas que existen, ¿sí? Presentarse como presbiteriano es, de alguna manera, poner un gran signo de pregunta en el rostro de las personas que no conocen el presbiterianismo, ¿sí? ¿Presbi qué? La gente incluso, tal vez a decir algo individuo, pero incluso yo conozco personas que llevan años en la iglesia presbiteriana, que cuando dicen a qué iglesia pertenecen, dicen yo pertenezco a la iglesia presbiteriana. ¿Sí? Entonces es un tema complejo en nuestra realidad. Sin embargo, que en nuestra realidad tal vez el desarrollo del presbiterianismo no se haya dado tanto en los últimos 150 años de la manera en que teníamos las expectativas de que sucediera, no significa que en el mundo el presbiterianismo no es un movimiento sumamente significativo. Hay iglesias en Europa presbiterianas que están compuestas por cientos de miles de miembros, ¿sí? Jonathan siempre me comparte información sobre esto. La iglesia presbiteriana en Irlanda, ¿cuántos miembros tenía? 125.000. 225.000. Hace poco, conversando con algunos hermanos en el seminario, veíamos las últimas estadísticas de la iglesia presbiteriana en Escocia. Ustedes saben que el movimiento presbiteriano surge nacionalmente en Escocia, y hasta hace no mucho tiempo atrás, un par de años atrás, digamos unos 10 años, el 40% de la población de Escocia se declaraba presbiteriana. Entonces, que nuestra realidad acá en Chile sea bastante marginal, no significa que el desarrollo del presbiterianismo no ha sido fundamental y tremendamente importante para la realidad teológica en el mundo. Y por lo tanto, yo quise, para introducir este sermón, porque yo preparé un sermón, poder comentarle 5 razones que personalmente considero que detienen el avance y el desarrollo de la iglesia presbiteriana en Chile. 5 razones. Y la primera de ellas es el liberalismo teológico. El liberalismo teológico detiene el avance de una iglesia reformada. Y eso está probado históricamente. ¿Qué es el liberalismo teológico? Es donde las convicciones centrales acerca de la verdad del Evangelio han sido completamente abandonadas, como el pecado original, el castigo eterno, la existencia del infierno, la unicidad de Jesús, la propia convicción incluso de la eternidad, aspectos doctrinales, fundacionales de la fe cristiana.
que al momento de ser abandonados y ser intercambiados por otros conceptos, lo que hacen es frenar el crecimiento y el avance de una iglesia. Por lo tanto, este es un asunto del cual nosotros debemos prestar atención. En segundo lugar, creo yo, la secularización. La secularización también detiene el avance de una iglesia presbiteriana como la nuestra en Chile. ¿Por qué? Porque vivimos en un contexto cultural en el que el cristianismo ha sido fuertemente bombardeado. Y aun cuando muchos creyentes siguen teniendo convicciones cristianas, han sido influenciados por la cultura a tal punto que hoy día tenemos lo que podríamos calificar como cristianos mixtos, que han incorporado ideales del mundo, que han renunciado a su confesionalidad para adquirir conceptos que provienen de otras ideologías o de otros movimientos teológicos, creando amalgamas y, disculpe la expresión, monos raros que no son capaces de defender consistentemente sus creencias con la Escritura. Yo no voy a decir que esto pasa en el Presbiterio Sur, esto pasa en otros presbiterios. Pero creyentes presbiterianos que han adoptado pensamientos ideológicos externos a la fe cristiana, hay muchos. Y eso detiene el avance y el desarrollo de una iglesia presbiteriana. En tercer lugar, creo yo también que la inseguridad propia nuestra ha sido un gran elemento o una gran barrera para seguir avanzando como iglesia. Hay cristianos que si bien siguen creyendo en las verdades centrales del Evangelio, cuando son puestos en estrecho para compartirlas, para compartir estas buenas noticias, se justifican diciendo que en realidad yo no tengo suficiente entrenamiento, o no he hecho un curso para evangelizar, o se sienten inseguros incluso respecto de su propia doctrina. Y en gran medida esto es una responsabilidad compartida de quienes somos docentes en la iglesia y tenemos la gran responsabilidad de enseñar, educar y compartir la verdad del Evangelio con nuestros hermanos, pero también esta inseguridad es producto de la flojera con la que muchos creyentes nacen, porque cuando llega el momento de ir a la escuela dominical, prefiero quedarme un ratito más en la cama porque estoy calentito y también porque en realidad con el culto parece que basta. Entonces esta inseguridad proviene ciertamente, probablemente de nuestra incompetencia en el momento de enseñar la verdad y de capacitar a nuestros hermanos para que, adquiriendo esta verdad, sean capaces de compartirla. Pero también en gran medida por la desidia nuestra, y lo voy a decir sin pelos en la lengua, por la desidia principalmente de los hombres en el contexto de la iglesia presbiteriana. Me están grabando, pero espero que después puedan editar esta parte. Una iglesia gobernada por mujeres es una iglesia que se mantiene. Una iglesia gobernada por hombres que asumen su rol bíblico es una iglesia que crece. Vean eso a la luz de la historia de nuestra denominación. Una iglesia gobernada por mujeres se mantiene. Y no estoy echando culpa a las mujeres. Ellas asumen con mucha valentía lo que no les corresponde asumir para sostener el trabajo de la iglesia. Porque donde quiera que he ido, a lugares en donde las iglesias pasan por crisis, siempre hay 1, 2, 3, 5 hermanas que se mantienen fielmente orando cada semana por esa iglesia. Y de los hombres, mucho gusto, si no hemos visto, no me acuerdo. Entonces esto nos tiene que hacer reflexionar respecto también de nuestra responsabilidad como hombres, que el Señor nos ha otorgado para que el desarrollo del presbiterismo siga en el contexto de nuestro país. Cuarto, porque si no voy a terminar mañana, falta de identidad. Este es otro aspecto que yo considero que frena nuestro desarrollo como iglesias presbiterianas, porque tenemos también temor de ser caricaturizados como el evangélico promedio en Chile. Por lo tanto, también, queriéndonos desmarcar de estos movimientos y de todos estos escándalos que nosotros vemos en la televisión, ¿sí? Restamos nuestra identidad evangélica, nos restamos de participar de esa identidad y por lo tanto también nos preferimos
seguir agasajando y seguir sobando, disculpen que yo hable así, estoy entre hombres, sobándonos el lomo entre nosotros, felicitándonos que somos reformados. Pero no nos hemos identificado realmente ni con Cristo ni con su misión, a través del contexto de una iglesia que predica esa verdad. Falta de identidad. Por eso que este retiro a mí me parece fundamental. Este retiro a mí me parece que puede ser un separador de aguas respecto de lo que hasta ahora hemos estado haciendo y lo que puede suceder a partir de que de este lugar se levanten hombres con identidad, que estén dispuestos a asumir el desafío de la predicación del Evangelio, conforme está enseñada la palabra, para transformar al mundo. Si eso es posible, porque ha pasado en la historia de la humanidad con la iglesia presbiteriana. La iglesia presbiteriana ha sido fundamental en muchos procesos históricos a lo largo de todo el mundo. No tenemos por qué seguir siendo una iglesia marginal, una iglesia insignificante, una iglesia sin voz. Podemos asumir ese desafío, pero debemos identificarnos con lo que creemos y con lo que confesamos. Falta de intencionalidad. Nos cuesta esto. Hay creyentes que siguen creyendo en las verdades centrales del Evangelio y que incluso creen que la evangelización, la misión es una tarea prioritaria de la iglesia para que se desarrolle. Pero no obstante, no entran en contacto de manera intencional con su entorno. No entran en contacto de manera intencional con su entorno para presentarles el amor de Jesús. Y con esto no quiero decir que tengamos que establecer relaciones meramente por el hecho utilitario de querer compartir el Evangelio con ellas. Pero nuestra gran responsabilidad se va a resumir en el texto que yo quiero hoy día compartir con ustedes. Nuestra gran responsabilidad, y para eso debemos intencionar nuestro esfuerzo, es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Porque aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Amén. ¿Cómo intencionamos nuestro desarrollo? Cuando Juan Pablo me planteó el desafío del desarrollo del presbiterianismo, no podemos definir el presbiterianismo al margen de la fe y del Evangelio. Y lo primero que nosotros debemos ser, y nuestro primer llamado para que el presbiterianismo siga desarrollándose, es a que tú y yo nos transformemos en discípulos de Cristo Jesús. Que seamos discípulos de Cristo Jesús. Hay algunas palabras que están destacadas ahí en rojo, que son las que yo me quiero concentrar a lo largo de los puntos de este sermón. Y el primero de ellos es que tenemos el desafío de transformarnos en discípulos que hacen discípulos. Y ese es el llamado del Evangelio. El llamado del Evangelio es hacernos discípulos que hacen discípulos. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. La palabra ir que usted ve ahí en el texto es un participio. El participio en el idioma griego tiene poco que ver con el participio en el idioma español. Tiene más que ver con nuestro gerundio. Y los gerundios son verbos que terminan en ando o endo, ¿sí? Entonces, ir tiene que ver con viajar, con ir, con andar, ¿sí? Con las actividades generales de la vida. Es como si Jesucristo hubiese dicho: queridos hermanos, mientras ustedes vayan por la vida, mientras ustedes vivan la vida que yo les he otorgado, hagan discípulos. Y esto se enfrenta a esta visión demasiado pragmática que a veces estamos tentados a tomar de estas actividades de impacto evangelístico. Yo no tengo nada en contra de las actividades de impacto evangelístico. Pero claramente para el Señor Jesucristo, cuando Él pensó la Gran Comisión, esa no era originalmente la idea. La idea no era que usted se abstuviera de participar de otras actividades en su agenda cotidiana para que dedicara cierto tiempo, ciertas horas en la semana a un esfuerzo evangelístico. El Señor Jesucristo, cuando dijo ir, es mientras vivan, cuando anden por el camino, cuando estén en el trabajo, cuando estén con su familia, cuando vayan al cine, o cuando estén incluso en su vecindario compartiendo con sus amigos. En esos contextos, el Señor nos dice:
hagan discípulos. Compórtense como discípulos, que puedan hacer otros discípulos. Miren lo que dice nuestro mentor, Juan Calvino, sobre esto. Somos llamados por el Señor con esta condición, que después todos nos esforcemos por llevar a los demás a la verdad, restaurar a los errantes al camino derecho, tener una mano ayudadora a los caídos y ganar a los que están afuera. Calvino, un hombre caricaturizado como un ratón de biblioteca que tenía la nariz metida en los libros solamente, tenía una gran pasión por la gloria de Dios y poder alcanzar a sus escogidos repartidos sobre la faz de la tierra. Un hombre que capacitó personalmente a muchos hombres en su academia para viajar a lugares distantes a fin de que ellos instauraran iglesias bíblicas que transformaran no solamente corazones de personas, sino que también sociedades enteras. Fruto de ello fue John Knox, un refugiado que fue hasta Ginebra para entrenarse con Juan Calvino en su academia. Cuando él recibió toda la capacitación de Juan Calvino, nuestro querido hermano dijo: ¿sabes qué? Muy bien, ahora tú estás capacitado, vuelve a tu país. Él volvió a Escocia. Y en un largo enfrentamiento, en 1560 él fundó la Iglesia Presbiteriana, de la cual nosotros somos herederos. Por lo tanto, fíjense, somos fruto de un discípulo de Cristo que quiso hacer otros discípulos. Y si nosotros nos enfocamos en ese movimiento de Dios en la historia, entonces ciertamente vamos a estar participando del desarrollo de la iglesia. ¿Cuál es nuestro problema? Que nos detenemos, que nos conformamos, que no tenemos intencionalidad. Entonces, fíjese, ir, y el segundo concepto que está destacado hoy es hacer discípulos. Fíjese en esto: un discípulo es un aprendiz, un alumno que estudia, comprende y practica. Hacer discípulos, hermanos, es un mandato enérgico. Un discípulo, como dice ahí, es alguien que está dispuesto a estudiar, a aprender, a comprender. Pero hay una última palabra que es importante ahí también, que está dispuesto a practicar. Que está dispuesto a practicar. No solamente es creer centrado en Cristo Jesús, lo que ciertamente también es importante. ¿Y por qué esto es importante? Porque nuestra unidad debe estar basada en lo que creemos. Lo que debe mantenernos unidos es nuestra confesión, no nuestras opiniones personales, no nuestras preferencias personales, no si el pastor me gusta que use corbata o no, no si me gustan los himnos o no me gustan las alabanzas más contemporáneas, no si me gusta que en la iglesia se hagan actividades sociales o no. Esa no es la fuente de nuestra unidad. La fuente de nuestra unidad es nuestra confesión, que creemos en el único y verdadero Salvador, que es Cristo Jesús. Esa es la fuente de nuestra unidad. Y eso nos lleva y nos impulsa a vivir vidas semejantes a las de Cristo Jesús. No basta solo con creer, hermanos, no basta solo con confesar. También es importante que veamos cómo Cristo vivió. Y la pregunta que debemos hacernos en esta tarde es la siguiente. Piensa en esto. Hoy, ¿ya eres más parecido a Jesús que hace un año atrás? Hoy ya eres parecido a Jesús más de lo que eras hace un año atrás. Eso es algo que atraviesa mi corazón con tremendo temor, porque me da miedo ir donde mi esposa y preguntarle a mi esposa si ella cree que yo soy más parecido a Jesús que hace 3 años atrás. Me da temor preguntarle a mi señora: ¿te parezco un varón perfecto? ¿A la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo? Si tú tuvieras que hacerle esa pregunta a tu esposa, o a tus hijos, o a tus padres si estás soltero, ¿cuál sería la respuesta? Creemos y confesamos para que vivamos lo que creemos y confesamos. No podemos quedarnos en
la mitad del camino. William Hendrickson, comentando este texto, escribió lo siguiente: un entendimiento puramente mental hasta ahora no ha hecho ningún discípulo. Fíjese, un entendimiento meramente intelectual hasta ahora no ha hecho a ningún discípulo. Es parte del cuadro, ciertamente, de hecho, una parte importante, el creer y confesar, pero no es la única parte. La verdad aprendida debe ser practicada, debe ser apropiada por el corazón, la mente, la voluntad, para que uno permanezca o continúe en la verdad. Solo entonces uno es verdaderamente discípulo de Cristo. Solo entonces, con creer y vivir. Y hacer discípulos es, mientras vivo, reflejar la gloria de Dios en todo lo que hago. Y ese es, en primer lugar, el desafío que yo quería plantearles hoy día. Y preguntarles si tal vez en gran medida el desarrollo del presbiterianismo en Chile se ha visto truncado por causa de nuestra irresponsabilidad y nuestra falta de espiritualidad y piedad. El Señor es soberano, ciertamente, el pastor muy bien lo explicó. Pero junto con la soberanía de Dios, para Juan Calvino era muy importante también sumarle a eso la responsabilidad humana. Dios es soberano, pero tú eres responsable. Y cuando tú eres irresponsable, Dios sigue siendo soberano. Entonces eres doblemente culpable, porque la culpa no es de Dios. No, es que el Señor no ha querido que la iglesia presbiteriana se desarrolle, porque Él tiene todo bajo control. Y si nosotros hemos estado estancados durante tantos años, es porque el Señor así lo tenía en su corazón. Hermanos, paremos con ese discurso mediocre. Paremos con eso. Tenemos un tremendo tesoro en nuestras manos, que es el Evangelio. Un Evangelio que debe ser creído, vivido y compartido para crear una verdadera transformación en nuestra vida y en nuestro entorno. Estamos, lamentablemente, viviendo pusilánimemente. Para que se desarrolle nuestra iglesia, debemos, en primer lugar, tener varones que estén dispuestos a ser discípulos de Cristo Jesús, a creer y confesar, pero a vivir aquello que creen y confesan. Pero el texto no termina ahí. Hay un segundo aspecto que quiero hoy día destacar como parte de esta predicación. Y este segundo aspecto es la identidad del discípulo. Y el texto dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Podría decir que tiene que ver el bautismo con la identidad. Ok, déjeme dar una pequeña vuelta para llegar a este punto. Yo quería poner una imagen, pero como tenía poco internet, no alcancé a ponerla. Pero muy probablemente usted recuerde que antes, incluso hoy día también se practica, pero cada vez menos, cuando uno pertenecía a un colegio, a uno le pasaban o le obligaban a comprar un vestón o una chaqueta, ¿cierto? Uno se ponía los zapatos negros, los pantalones grises, la camisa blanca, la corbata del colegio, y sobre eso iba un vestón, ¿sí? Por lo tanto, cuando usted andaba con ese vestón, lo podían confundir con cualquier estudiante de cualquier colegio, ¿sí? Por lo tanto, para distinguirlo de que usted no era cualquier estudiante de cualquier colegio, sino que pertenecía a tal o cual institución, en el pecho le ponían una insignia. Le ponían una insignia. Por lo tanto, cuando usted salía del colegio, iba de camino a su casa y lo veían, ¿sí? Lo miraban, este chico estudia en tal o cual colegio. Por lo tanto, eso nos generaba un sentimiento de identidad. Éramos identificados con una institución educacional. Bueno, fíjense, el bautismo cristiano, y no voy a ahondar en el sentido presbiteriano del bautismo, porque no es el asunto de fondo que quiero tratar, pero el bautismo para nosotros es como una insignia. Cuando usted es bautizado, usted es incorporado en la iglesia visible. Usted pasa a ser miembro de la iglesia visible de Dios. Es por eso que a usted se le bautiza y también a sus hijos.
porque para ellos también es la promesa, porque ellos también fueron incorporados al pueblo de Dios. Nuestros hijos posteriormente tendrán la responsabilidad de confesar a Cristo con su propia boca, pero mientras de mí dependa, Él debe estar identificado con el pueblo de Dios y con la iglesia. Y por lo tanto el bautismo es una insignia. Yo le recomiendo leer un libro de Hodge que se llama De la insignia cristiana, que les explica magistralmente cuál es nuestro entendimiento como reformados acerca del bautismo. De la insignia cristiana. Y tener la insignia es tener una identidad. Ser bautizados e incorporados a una iglesia local es ganar una identidad, no solamente con una institución religiosa, sino que con Cristo mismo. Porque la Biblia dice que con Cristo fuimos juntamente sepultados en el bautismo. Nuestra identidad está en Cristo. Así que de eso me gustaría tratar brevemente con ustedes respecto de este segundo punto. ¿Cuál es la identidad del discípulo? La Real Academia de la Lengua define la identidad como un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. ¿Sí? Entonces, fíjense en esto. ¿Cuáles son o cuáles serían los rasgos que caracterizarían a una iglesia presbiteriana? Piensen en esto. ¿Qué caracteriza a una iglesia presbiteriana? Algo ya nos comentó el pastor en su primera exposición. Bueno, déjenme contarles una triste historia. No alcancé a poner el meme ahí de déjenme contarles la triste historia. ¿Usted sabía que la iglesia presbiteriana de Chile fue el esfuerzo misionero de una denominación norteamericana que se conoce como la Picusa? ¿Sí? La Picusa, yo siempre crecí escuchando la Picusa. ¿Sí? Bueno, es la PCUSA, ¿sí? La Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de Norteamérica. Hace muy poco tiempo atrás, nuestra denominación madre, a través de un presbiterio que se llamaba Redemption, tomó un acuerdo que fue ampliamente difundido por las redes. Probablemente usted escuchó esta noticia, que en la PCUSA se aprobó el matrimonio entre homosexuales. ¿Usted escuchó esa noticia? Yo recibí algunos mensajes. Oye, ¿verdad que los presbiterianos casan a los homosexuales? Porque generalizan. Bueno, nuestra historia como presbiterianos en Chile está asociada a esta iglesia. Y fíjense que la decisión de aprobar el matrimonio homosexual no nos extraña, incluso es lo que se esperaba. ¿Por qué razón? Porque esta decisión fue coherente con la identidad que asumió esta iglesia varias décadas atrás. Porque en el año de 1924, 150 pastores y presbíteros de esta iglesia publicaron un documento llamado Afirmación de Auburn. ¿Cuál era el propósito de esa afirmación? Publicar un documento que preservara la unidad y la libertad de la iglesia. Fíjense, en este documento ellos rechazaban las acciones de una de las asambleas generales de la iglesia. Específicamente ellos proponían una libre interpretación de la confesión de fe y una libre interpretación de las escrituras. Con esto querían decir que la iglesia no tenía derecho a definir como verdadera alguna doctrina. Y por eso proponían que cualquier teoría acerca de la inspiración de la Escritura, de la manifestación física de Cristo, de la expiación de los pecados, de la resurrección del Salvador, era digna de confianza y de comunión. Algunos años después, esta declaración de Auburn, del presbiterio Redemption, se transformó en la declaración oficial de toda la denominación. Libre interpretación confesional, libre interpretación escritural. Y varias décadas después no nos extraña entonces que ellos hayan perdido su identidad en Cristo, aprobando cosas que la Escritura claramente enseña como contrarias a la verdad. Y esto es una decisión consistente, es una decisión coherente con la identidad que ellos decidieron tener hace varias décadas atrás. Es por eso que me gustaría brevemente afirmar por qué el mejor método para mantener una unidad presbiteriana y una verdadera identidad presbiteriana es teniendo una gran preocupación por la confesionalidad de la iglesia. Es un poco pretencioso lo que quiero hacer, pero voy a intentar.
demostrarles por qué, para mantener una apropiada identidad presbiteriana, es necesario hacer énfasis a nuestra confesionalidad. Bueno, primero, para evitar los errores históricos que hemos visto en otras iglesias y denominaciones presbiterianas. Pero también porque el mismo texto nos dice que cuando las personas eran bautizadas, no eran bautizadas en nombre de Juanito y de Pedrito, eran bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El grupo de discípulos de Cristo ya poseía una protoconfesión que después incluso fue desarrollándose en la medida que avanzaban los desafíos de la iglesia. Y después de esta confesión escritural y esta fórmula de bautismo, surge lo que nosotros conocemos como el credo apostólico. Es necesario tener sistematizado lo que nosotros creemos. La iglesia siempre ha tenido credos, la iglesia siempre ha tenido confesiones, porque ellas son propias de la identidad que debemos ganar como iglesia en Cristo Jesús. Carl Truman escribió en un libro que se llama El Imperativo Credal: creo que los credos y confesiones son vitales para el presente y futuro bienestar de la iglesia. Los credos y confesiones son vitales para el presente y futuro bienestar de la iglesia. La verdad, hermanos, es que cuando yo he tenido que tratar este asunto me he tenido que encontrar con algunos reparos. Y pues posiblemente usted hoy día, en este mismo instante, esté pensando en algunas objeciones a lo que yo acabo de decir. Y fíjese, ¿por qué es necesario tener una confesión y no nos basta con la Biblia? Yo lo he escuchado varias veces. Ustedes tienen un papa de papel. ¿Qué es eso? ¿Por qué es necesario tener una confesión? ¿Saben por qué? Porque toda iglesia tiene una. No, pero es que la mía no tiene una confesión. Ah, no la tiene escrita, pero sí la tiene en su corazón. Todos tienen una confesión. Y mientras algunas denominaciones tal vez no la tienen escrita y sistematizada para poder defenderla, otras sí. Por lo tanto, no importa qué iglesia usted quiera escapar para alejarse de esta tiranía de las confesiones, siempre a la iglesia que usted llegue habrá un credo y una confesión, escrita, implícita o tácita. Pero siempre habrá una confesión en esa iglesia. Porque todas las iglesias tienen sus confesiones. Otra crítica que yo he oído es que entonces nosotros ponemos la confesión por encima de la Biblia. Y antes de venir acá a este retiro yo compartí un poquito el tema con mi señora y ella me dijo esto: pero cuidado de que la confesión no vaya a ser más importante que la Biblia. Fíjense, nosotros no creemos que la confesión de fe sea un padrón doctrinal superior o que esté por encima de las Escrituras. Y hay dos aspectos de ella que yo quisiera comentar brevemente. La primera es que para nosotros los presbiterianos, cualquier credo o confesión que sean distintos a la Escritura, los calificamos bajo esta denominación, ¿sí? Es una norma normans, una regla que es reglada o regulada. En cambio, la Escritura es una norma normata, es una regla, perdón, lo dije al revés, sí, ustedes me disculpen, es al revés. La Biblia es la norma normans, la regla que regula, y las confesiones son la norma normata, una regla que es regulada. Ahí está la gran diferencia. Nosotros jamás ponemos nuestros credos ni nuestras confesiones por encima de las palabras de Dios, porque de hecho nuestra misma confesión de fe de Westminster dice en el capítulo 1, en el párrafo 2, que solo la Biblia es nuestra regla de fe y práctica. Y también dice que todos los sínodos o concilios, desde los tiempos de los apóstoles, ya sean generales o particulares, pueden errar.
y de hecho muchos han errado. Por eso es que no deben ser la regla de fe o de conducta, sino una ayuda para ambas. Cuando habla de los sínodos y los concilios. Entonces, hermanos, las confesiones no pueden ser vistas como un sustituto o una alternativa a las Sagradas Escrituras. Las confesiones son, como norma normata, de gran valor para la Iglesia, porque en ellas encontramos un resumen fiel de lo que las Sagradas Escrituras enseñan. Cuando la Iglesia hace esto, reconoce que la confesión identificará lo que ella reconoce como correcta en su interpretación bíblica. Y esa interpretación se hace norma para los oficiales que prometieron recibirla, adoptarla y practicarla. Y no solamente los oficiales, los miembros también. Los miembros deberían ser recibidos con una explícita suscripción a la confesión de fe. Me encontré con esta hermosa frase. Fíjense. Así como las abejitas fabrican la miel desde muchas y hermosas flores, así este credo ha sido coleccionado en formidable brevedad de los libros de los amados profetas y apóstoles, es decir, de todas las santas escrituras. Es por eso que nuestras confesiones están siempre subyugadas a las Sagradas Escrituras. Deje de mostrarle esto bíblicamente, para ir avanzando un poquito más rápido, porque a esta hora ya el sueño empieza a ser media de nosotros. Segunda de Timoteo 1, 13 y 14. De hecho, yo les voy a pedir ahora que tengan su Biblia a mano, porque vamos a buscar algunos textos. ¿Qué es esto de tener confesiones? Basta con la Biblia. Gracias. Segunda de Timoteo 1, 13 y 14, Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esta palabra forma es una palabra en griego que se lee hipotíposis. Hipotíposis, que significa literalmente un esquema o un boceto. Esquema o boceto. Pablo constantemente, cuando enseñaba a sus discípulos, a Timoteo, a Tito, les advertía que ellos debían quedarse firmemente arraigados en las sanas enseñanzas. Y para eso Pablo utilizaba un concepto en griego que significa boceto, forma. Hay ya una estructura doctrinal que no somos nosotros autorizados para transgredirla. Y esto lo repite varias veces. Por favor, alguien que lea 1 de Timoteo 1:16. ¿Qué dice 1 de Timoteo 1:16? El Señor conceda misericordia a la casa de... 1 de Timoteo. ¿O segunda? ¿Es segunda? Pero por esto fue recibida misericordia, para que Jesucristo mostrase en él primero toda su clemencia, para ejemplo los que habrían de creer en él para vida eterna. No es el... Deme un segundo. Esto pasa cuando uno hace el PowerPoint de última hora. ¿Sí? Ya, a ver, por favor, lean. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Resiste en ello, pues haciendo esto te salvarás de ti mismo y de tu vida. Perfecto, gracias. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyen. El cuidado doctrinal
no era una cuestión poco importante en el contexto de las iglesias que estaban surgiendo y que estaban siendo plantadas. Al contrario, Pablo le añade mucho énfasis a esto para que las iglesias no desviaran su fe hacia otras prácticas, lo cual era sumamente riesgoso porque las iglesias estaban siendo plantadas en comunidades donde la cultura era altamente distinta y peligrosa para la iglesia, para los discípulos que estaban formándose en aquellas comunidades. Por lo tanto, por eso, por ejemplo, cuando Pablo le escribe a Tito acerca de formar líderes que se quedaran a cargo de las iglesias en Creta, pone mucho cuidado en estas influencias culturales o externas y describe el carácter de los hombres. Cuidado con eso, tienen que ser personas que tengan no solamente integridad, sino que también la integridad debe reflejarse en la manera en que creen y confiesan aquello que es la verdad. Entonces, hay otros ejemplos en la Biblia como Romanos 7:17. Vamos a ver si lo puse bien. O parece que es 6:17. Yo lo puse bien en francés. Romanos 6:17. ¿Sí? 6:17. Ahí ustedes lo cambian. ¿Qué dice? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Aquella forma de doctrina. Y aquí nuevamente Pablo vuelve a ocupar la misma expresión. El tipo, el esquema, el boceto. Y también en 1 de Timoteo 3:16 Pablo escribe lo siguiente: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y fíjense lo que añade: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esta es una de las protoconfesiones que nosotros encontramos en la Biblia. Y fíjense el apelativo que Pablo le añade a esta expresión protoconfesional. Dice, indiscutiblemente. Esta es la norma. Y añade la confesión. Añade esta expresión credal que nosotros vemos en el texto. Y así podemos hallar otras expresiones credales en la Escritura, que son resúmenes de lo que la Iglesia comenzó a creer y confesar, como parte de lo que era la verdad. Entonces, hermanos, la identidad del discípulo debe estar firmemente arraigada en Cristo, pero en la manera en que Cristo debe ser predicado. Por lo tanto, nuestra identidad también como iglesia presbiteriana está sustentada en nuestras confesiones. Y tener confesión no es tener algo que está por encima de la Escritura, sino que es una norma regulada por la palabra. Y eso es algo que perfectamente, a lo largo de la Escritura, la iglesia comenzó a hacer, a sostener y a practicar. No estamos haciendo nada al margen de las Sagradas Escrituras. En tercer lugar, para ir ya avanzando hacia el final, no voy a decir que voy terminando porque les estaría mintiendo. Vamos avanzando hacia el final. Lo primero tiene que ver con el desafío del discipulado, lo segundo con la identidad del discípulo y lo tercero con la enseñanza del discípulo. El texto termina diciendo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Claramente, para Cristo el llamado es ir y enseñar. Y esta es la regla de la misión del discipulado y del desarrollo de la iglesia. Parte fundamental del desarrollo de una iglesia presbiteriana va a ser la enseñanza y enseñar sus confesiones también. La reacción natural de cada verdadero creyente debe ser hacia la misión. No podemos decir que amamos a Dios si no nos movemos en esa dirección, ya que el amor de Dios debe fluir en nosotros, hacer fluir en nosotros el deseo de glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Algunos podrían, o mejor dicho, piensan que
que la misión es prepararse un poco, pasar por un curso y luego viajar a otro continente para predicar. Pero en realidad lo que nosotros vemos en la palabra de Dios es que esto no es así. El camino de la misión comienza primero en nuestro corazón. El camino de la misión comienza primero en nuestro hogar. Comienza con nuestros hijos, comienza con nuestras esposas, comienza con nuestros parientes. Ahí nosotros tenemos un campo de misión, aún incluso no explorado. Es por eso que Deuteronomio capítulo 6, con tanto énfasis, dice: grábate del corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas en tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tus casas y en los portones de tus ciudades. Hay un campo no explorado para el desarrollo de la misión y de la iglesia. Y eso comienza primero en su hogar, en su familia. Porque tal vez muchos hemos creído que la misión es ir a otros. Pero la primera misión es predicarnos el Evangelio día a día. Grabarnos la verdad del Evangelio en nuestros corazones. No podemos hacer discípulos si primero nosotros no somos discípulos de Cristo. La enseñanza dentro de la familia es un mandato de Dios. Porque nuestros hijos son hijos del pacto. Ante esto, nuestro deber es la enseñanza de la palabra de Dios cada día y en todo lugar. Es por eso que Pablo añade: a tiempo y fuera de tiempo. No desperdiciar nuestro tiempo en cosas que son ajenas a la manifestación de la gloria de Dios en todo cuanto hacemos. Y es por eso que yo quiero brevemente, para avanzarnos aún más hacia el final del sermón, contarles algo muy singular de los puritanos. Fíjense que los puritanos no utilizaban mucho la palabra evangelización, porque en realidad ellos eran evangelizadores en todo sentido. Para ellos la evangelización era una tarea de la iglesia centrada en las Escrituras. Ellos eran pescadores de hombres que llevaban a estos a la fe y al arrepentimiento. Y todo esto en una vida de santificación y piedad. Eso es lo que yo puse ahí. Era una tarea centrada en las Escrituras. Eran pescadores de hombres que llevaban a estos a la fe y al arrepentimiento. Y todo esto en una vida de santificación y piedad. Al igual que los reformadores, los puritanos eran catequistas. Déjeme explicarle este concepto. Ellos creían que los mensajes predicados en el púlpito debían ser reforzados por el ministerio personalizado mediante la catequesis. ¿Qué es lo que es la catequesis, pastor? Eso suena un poco católico. La instrucción en las doctrinas de las Escrituras usando los catecismos. Eso es catequesis. Instruir a las personas usando nuestros símbolos de fe. La catequesis puritana fue evangelizadora. Nosotros pensamos que ¿cómo vamos a evangelizar a alguien enseñándole el catecismo? Hermanos, el ejemplo de los puritanos es maravilloso. Ellos tuvieron gran influencia en la sociedad enseñando los catecismos. Varios de los ministros puritanos crearon catecismos con la mentalidad de ayudar a los niños, a los jóvenes y a los adultos a comprender las doctrinas de las Escrituras. Y permítame hacer un paréntesis porque se me acaba de pasar esto por la mente. ¿Por qué tenemos que ir a la librería a comprar materiales bonitos, pero de muy dudoso origen confesional, para adornar nuestra escuela dominical con una estrategia más atractiva? Amén. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Si nosotros en la historia tenemos hermosos catecismos para enseñarle a nuestros hijos. Amén. Preguntas y respuestas. El problema, hermanos, de nosotros no es la falta de material.
pastor, falta material para la escuela dominical. El material está y siempre ha estado, porque tenemos la Escritura y tenemos nuestros catecismos y confesiones. Nuestro problema es la flojera de enseñar algo que nos parece muy antiguo. Pero pastor, ¿cómo le vamos a enseñar a los niños lo que significa expiación? Eso es muy difícil para ellos. ¿Y cómo lo aprendió usted? No, es que yo tampoco sé qué significa. Y ahí está el problema. Y ahí está nuestro problema. Que protegemos a los niños de conceptos teológicos que pueden ser como muy duros para ellos, ¿no? ¿Cuándo un niño va a aprender lo que es la gracia? Lo que es el pacto, lo que es santificación, lo que es justificación, lo que es propiciación, si no se lo enseñamos. Yo estaba en reunión con la escuela dominical, con los profesores y profesoras, y yo les hacía esta pregunta, porque había un hito hay un hito en el desarrollo de los niños cuando ellos son capaces de entender conceptos abstractos. No, 6, 7 años, 8 años incluso, dependiendo de la madurez de cada quien, ellos pueden adquirir estos conceptos. Y les hice una pregunta a los hermanos. ¿Usted cree que un niño menor de 8 años pueda convertirse al Señor y creer en Cristo como su Señor y Salvador? Entonces, ¿por qué subestimamos a los niños? Entonces, ¿por qué esperamos que tiene que ser adolescente para hacer su pública profesión de fe? ¿Por qué esperamos hasta esa edad? ¿Porque creemos que tienen un criterio formado? ¿Un adolescente con criterio formado? ¿En serio? Si hoy día tenemos adolescentes de 30 años. Entonces, hermanos, tenemos que reformularnos esto. Y reformular esto en nuestras iglesias. Y cómo estamos enseñando a nuestros hijos. El problema nunca ha sido falta de material. El problema es que somos flojos para utilizar los que ya tenemos. Como vemos, la catequesis es altamente evangelizadora. Y con razón de examinar el corazón de las personas, tantos reformados como puritanos usaron estos métodos bíblicos para la enseñanza y la evangelización. Un sistema que con el tiempo fue perdiéndose y quedando en el olvido. Oiga esto. En los siglos en que el avivamiento protestante estuvo en su más alto nivel, estos métodos de enseñanza eran la base de comunidades de creyentes. La base doctrinal es una falencia en nuestras iglesias confesionales de este siglo. Y echar una mirada en el pasado necesariamente nos ayuda a replantearnos lo que estamos haciendo. Ya de verdad, para ir terminando, quiero dejarles una frase de E.I. Murray. Respecto de los puritanos, él dice: sería insensato ignorar la gran diferencia que existe entre nuestros días y los de los antepasados del siglo XVII. Sus tiempos se caracterizaban por las poderosas operaciones del Espíritu de Dios, la observancia de la oración secreta y el culto familiar, la audiencia de sermones de 2 horas de duración y la celebración de días de acción de gracias o de ayuno eran tareas agradables para gran parte de la gente. Y agarramos, nosotros hoy día, hermano, agarramos los pelos. Pastor, ya son las 1 ya, pues. Tengo que ir a preparar el almuerzo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Nos falta, y quiero tratar de resumir esto de nuestra identidad, de la escasez de identidad que tenemos. Nos falta más piedad. Nos falta vivir vidas más piadosas delante del Señor, con temor y reverencia delante de Él. Porque de oración personal y culto familiar, si apenas vamos al culto, hermano, con suerte levantamos los hijos, que hoy hace mucho frío. Yo no quiero denostar ni tampoco ridiculizar a las personas que hemos caído en eso. Pero entonces después no nos quejemos. ¿Por qué la iglesia está como está? ¿Por qué estamos estancados? ¿Por qué la iglesia no crece? ¿Por qué no se desarrolla la iglesia? Bueno, partamos por ahí. Ahí hay muchas razones que podríamos nosotros mejorar. Los dejo con 3 desafíos para pensar y practicar. La primera pregunta es: ¿usted ya tomó la decisión de ser un discípulo de Jesús? Porque si esa decisión no está en su corazón, usted va a volver a su casa y no va a pasar nada. Primero, anhele en su corazón
ser un discípulo de Cristo. El desafío del discipulado es alcanzar la madurez. Pregúntele a su esposa: ¿tú crees que yo soy más parecido a Jesús que hace 3 años atrás? Tal vez la respuesta le sorprenda. Y si le sorprende, póngase a trabajar. Tiene mucho por hacer. Segundo, su identidad como presbiteriano es consistente con su confesionalidad. Porque tal vez llegó el momento de ser honestos, por hermano. En realidad a mí la confesión de fe de Westminster no me identifica ni me representa. Querido hermano, ¿cómo lo digo? No siga sufriendo. No siga sufriendo. Tal vez este no es el lugar donde el Señor le ha llamado a servir. Tal vez usted va a estar más cómodo y va a ser más útil en otro lugar. ¿Se entiende? Entonces, sea consistente con su confesionalidad. Revísese su corazón. Porque sabe que si no, va a vivir una vida inconsistente. De tener que decir cosas que no cree. ¿Y sabe cómo se llama eso? Hipocresía. Eso es falta de integridad. Si usted no cree en la teología del pacto y el bautismo infantil, entonces tal vez la iglesia presbiteriana no es el lugar donde usted tiene que estar sirviendo. Porque es creemos y confesamos. Y déjeme terminar con esto. Ya he dicho como 4 veces. Aquí mis alumnos de homilítica están anotando todo. Todo usted dijo lo que no debía hacer. ¿Por qué es importante la enseñanza confesional y catequética? Concluyendo, quiero enfatizar la necesidad de la enseñanza de la confesión de fe y de los catecismos para la mantención de la identidad presbiteriana. Para esto debemos enseñar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes y a los adultos el contenido de nuestra confesión. Nuestros currículos educativos deben considerar esta enseñanza. Debemos fomentar la memorización de los catecismos para los niños. Pero es que la estrategia de memorización quedó del siglo pasado, Padre. Ya. Lo repito, debemos fomentar la memorización de los catecismos para los niños. Debemos enseñar la confesión en nuestro seminario. Y tal vez es increíble que no haya una materia de símbolos de fe en el seminario. Ahora que lo pienso. Debemos ser cuidadosos en el proceso de la ordenación de nuestros oficiales. Ya he oído a presbíteros que no creen en el bautismo infantil. Esto es una negligencia de parte de nuestra iglesia que debe ser remediada prontamente para que recuperemos la identidad histórica del presbiterianismo, para que éste pueda desarrollarse. Que el Señor te bendiga. Déjame hacer una oración por todos nosotros, ¿sí? Padre bueno, yo quiero partir por mí mismo, Señor. Cada quien de mis hermanos que está aquí presente deberá hacer su propio análisis y su propia revisión. Pero yo quiero confesarte mis debilidades y pecados. Porque he faltado muchas veces a la verdad. Porque en el nombre del amor muchas veces he evitado el defender la verdad con más vehemencia. Y quiero rogarte que tú nos animes a cumplir con la gran comisión. Queremos ser discípulos tuyos. Nos falta mucho, Señor. Pero sabemos que tú eres un Dios que persevera con sus hijos. Tú no nos abandonas. Tú no eres un hombre para mentir, Señor, y dejar a medio camino lo que empezaste. Tú seguirás trabajando con todos nosotros. Pero, Padre, por favor, que seamos hombres dispuestos a ser transformados. Porque queremos hacer discípulos. Porque queremos que nuestra iglesia se siga desarrollando, siga creciendo y que otros, Señor, que aún no te conocen, también puedan venir a disfrutar de esta relación que tú nos ofreces gratuitamente a través de Cristo Jesús.
Ayúdanos, Señor, a seguir siendo parte de esta iglesia visible, que es una expresión de la iglesia invisible a la que tú nos has llamado a formar parte. Somos presbiterianos, no lo decimos con orgullo, Señor. Amamos a nuestros hermanos bautistas, pentecostales, metodistas. Sabemos que no somos los únicos que iremos al cielo, Señor. Pero esta identidad la hemos recibido de tu palabra, porque ha sido expresada a través de nuestros catecismos y confesiones, subyugados a tu palabra, que es la máxima autoridad. Pero ayúdanos, Señor, a ser consistentes con lo que creemos y confesamos. Impide, Señor, que sigamos siendo hipócritas o deshonestos, Señor, con lo que creemos en realidad. Para que también hagamos la diferencia primero en nuestra familia y después en nuestras iglesias. Y estoy seguro, Señor, que haciendo la diferencia en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra iglesia, podremos ser de gran bendición para nuestra nación. Para esta nación, Señor, que claramente nos parece estar entrando en un colapso ético y moral. Esta nación necesita más de Cristo, necesita del poder terapéutico del Evangelio. Ya no queremos, Señor, guardar más silencio. Ayúdanos, Señor, a parecernos más a ti. Te lo rogamos todo, Padre, en nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga.